Como sabéis, estamos aquí para acompañaros en este camino del mundo del trading, añadir contenido de valor de forma gratuita todas las semanas y aportaros nuestro granito de arena para que consigáis alcanzar esa rentabilidad. Después de muchos años trabajando para el otro lado, para los institucionales, hemos aprendido muchas cosas, tanto buenas como malas. Así que poco a poco iremos desvelando todos sus secretos. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros con datos reales, con resultados de estos últimos días, lo que hemos conseguido aplicando esta estrategia. Bien, y esta vez estoy en la temporalidad de 15 minutos con el par de Compound USDT, que es una altcoin, muchos de vosotros la conoceréis. Y lo primero, deciros que esta es la operación que vamos a explicar en el vídeo de hoy. Y también os enseñaremos un par de indicadores que utilizamos para clavar estas entradas y que para scalping pueden veniros incluso muy bien a vosotros para combinar con vuestras operativas, ¿vale? Recordad que a pesar de que veáis todas estas ganancias, en el trading no siempre se gana. Lo importante es que a largo plazo salgamos en beneficios y tengamos bien estructurado nuestro plan de trading. Puede haber meses positivos y puede haber meses negativos. Lo importante es que ni cuando ganamos ni cuando perdemos este hecho nos llegue a afectar tanto que estemos mal psicológicamente y dejemos de concentrarnos al 100% en lo que estamos haciendo. Ahí es cuando vienen los problemas. Pero bueno, ya sabéis que nosotros estaremos aquí para intentar ayudaros poco a poco, no solamente dentro de los gráficos, sino también con reflexiones y con diferentes estrategias de psicología. Así que venga, vamos ya con el análisis y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es irnos a temporalidades más altas. En este caso a mí me gusta bastante la de 4 horas, sobre todo porque al ser activos muy volátiles como son la mayoría de las altcoins, prefiero tener un macro más claro y sobre todo, como siempre, buscar la formación de estructuras donde tengamos unas posibles entradas claras. Como en este tipo de vídeos utilizo diferentes estrategias para buscar buenas entradas, normalmente suelo buscar o detectar estructuras ya formadas donde tenga varios puntos clave, como por ejemplo este punto de aquí, y solamente con uno más, con este de aquí exactamente, ya podría haber trazado un rango completo que utilizaría más adelante para detectar todas estas zonas que también perfectamente se podrían aprovechar, no solamente en temporalidades altas, que como veis se ve bastante claro tanto esta primera salida a tomar liquidez como el toque en el order block o en el gap correspondiente para después buscar la zona exterior. Pero claro, como este tipo de vídeos son más en directo y busco entradas utilizando las estrategias que vamos aprendiendo en el canal de Juego de Traders, cuando se me dio esta estructura ya tenía todos estos puntos marcados y además esta zona de capitulación tan bien marcada por la parte inferior. Entonces en este punto ya tenía prácticamente todo el rango hecho e incluso, como ya veíamos en el vídeo anterior, podríamos haber esperado esa zona de reingreso en el rango después de esa capitulación para colocarnos en este punto y buscar la parte superior del rango. Obviamente tendríamos que haber ajustado el rango según las estructuras en temporalidades más bajas que viéramos en esta zona de aquí, pero bueno, ese no es el objetivo del vídeo de hoy, ya que nosotros ya teníamos esta estructura. De hecho, la teníamos prácticamente hasta esta zona, que es donde buscamos esa última operación que os mostramos. Incluso podríamos también haber detectado esta zona de aquí y buscado un long desde este punto, que hubiera sido una de las mejores operaciones que tendríamos en este rango solamente por la estructura. Pero claro, como os digo, eso ya había pasado. Así que teniendo toda esta información, habiendo trazado el rango de forma muy simple y teniendo ya todos estos puntos, nos vamos ya a la temporalidad de 5 minutos, que es donde localizamos esa entrada perfecta. Y claro, ya veníamos de tener la zona central del rango bien marcada. Colocamos una línea horizontal para que visualmente la tengáis en todo momento localizada. Y claro, nosotros
nosotros en temporalidades medias simplemente nos fijábamos en cómo interactuaba el precio en esta zona. Por supuesto, después de bajar a tomar esta liquidez y posteriormente formando otra estructura de capitulación, tuvimos una ruptura estructural bastante clara que, como veis, con tan solo otra línea horizontal ya podíamos detectar todas esas zonas y, por supuesto, localizar esas zonas de liquidez que faltaba por tomar, y luego simplemente teniendo también esta zona de aquí pudimos localizar perfectamente una estimación del rango que íbamos a tener en esta zona. Ya en este punto, después de romper esta zona clave después de esa toma de liquidez, teniendo esas partes superiores e inferiores porque sabíamos también que teníamos que tomar esta liquidez, prácticamente teníamos toda la información necesaria. Y claro, si aún por encima tenemos esas estructuras tan claras con mínimos cada vez más altos, lo único que tuvimos que esperar es a que rompiera de forma efectiva ese rango al alza y esperar la formación de una nueva estructura que, como os decía, tuvimos en temporalidad de 5 minutos, donde tras dejar esta zona rápida de subida en el primer momento que vimos debilidad, ya sabíamos que teníamos el primer punto de la nueva formación del siguiente rango. Por supuesto, al romper esta primera línea de seguimiento, también detectamos ese segundo punto, que bueno, sería más o menos por ahí. Y claro, con esta información ya podíamos estimar un posible rango, que al dejarnos este punto y este punto nos lo dejaría marcado prácticamente a la perfección, con las diferentes tomas de liquidez estructural y esperando que fuéramos a tomar toda esta zona con este tipo de formación, que nosotros, al igual que veíamos en 4 horas, llamaremos capitulación, porque después tuvimos de nuevo ese break of structure. Como veis, nos centramos en una especie de fractal que tuvimos ya en 4 horas en el rango superior y después lo fuimos estudiando de forma cada vez más pequeña en menores temporalidades. Muy sencillo. Obviamente, este estilo de trading puede llegar a ser más complicado para todos aquellos que estáis empezando en este mundillo, pero a la larga, cuando vayáis cogiendo práctica, cuando veáis por vosotros mismos cómo funciona realmente el price action, vais a acabar cogiendo muchísima soltura. Y claro, en este momento nos vamos a la parte de indicadores, escribimos Zero Lag tema crosses y aplicamos este pedazo de indicador que tarda un minuto en cargarse, pero ya lo tenemos. Vamos a ampliar un poco el gráfico para que veáis cómo funciona y en qué puede ayudarnos. Y por si acaso colocaremos también el volumen normal, el de toda la vida, el que viene con el propio TradingView, para ayudarnos a detectar ese volumen negociado en determinadas velas de ruptura estructural, que bueno, os lo explicaré a continuación. Pero antes de nada, para que veáis un poco el funcionamiento de este indicador, como veis nos marca diferentes señales de compra y de venta, donde según la zona o la estructura en la que estemos podemos aprovecharlas directamente, ya que se basa en varias métricas bastante interesantes, sobre todo para apoyarnos si realizamos un estilo de trading más estructural y de price action, ya que nos añade otra variable positiva a nuestro análisis. Pero claro, por ejemplo, esta señal de aquí en short no tiene ningún tipo de sentido porque ya hemos tomado esta liquidez de aquí y lo más seguro es que rebotáramos desde este order block estructural. Pero claro, este indicador nos puede venir muy bien para determinadas situaciones en las que ya tenemos muchos más datos y lo aplicamos simplemente como una especie de media de oscilación,
del precio, donde en las partes altas del canal, cuando rompe esas zonas del medio, nos añade otra variable negativa o positiva. Y claro, luego el volumen al cual venimos aquí y marcaremos que nos enseñe la media, por ejemplo en amarillo, para que cuando ya tengamos esos rangos, esas estructuras bien marcadas, por ejemplo en esta vela de aquí que rompe ese rango al alza, nos fijamos en la parte de abajo en cuánto volumen tiene esa vela, si supera la media, en este caso sí, y es positivo, pero claro, ¿qué ocurre? Que el indicador nos marca esa media roja. De hecho, como veis, también colorea ese conjunto de velas para marcarnos a la perfección de forma visual que aún estamos en zona roja. Claro, y entonces desecharíamos esa ruptura que, como veis, vuelve de nuevo a romper justo en esta vela. También tenemos volumen positivo y por encima de la media, pero el precio sigue con bastante indecisión. De nuevo, no tomamos esa entrada porque el indicador sigue rojo. Pero ¿qué pasa un poco más adelante? Además de romper este rango, confirmamos la siguiente ruptura estructural de este pequeño rango que se había formado, llamado rango de consolidación, y como veis, la línea roja atraviesa hacia arriba a la línea blanca, convirtiéndose en verde y lanzándonos una señal alcista. ¿Qué vemos aquí? Que justo cuando cierra esta vela se produce mucho volumen en la siguiente, y ya cuando tenemos el volumen superando esa media amarilla, que no hace falta que acabe de cerrar la vela porque estamos en 5 minutos, que de hecho nosotros la tomamos más o menos por aquí porque ya detectamos ese volumen, ya estaba el indicador verde, ya nos había marcado esa señal y solo tuvimos que colocar el stop loss. Podríamos haberlo incluso puesto por debajo de estos mínimos anteriores, que como veis no llegan a cerrar las velas de nuevo dentro del rango, es decir, podríamos ajustarlo incluso hasta aquí, porque en el caso de reingresar al rango sería muy bajista, así que daría lo mismo y así perderíamos menos dinero, o incluso podríamos colocarla hasta mitad del rango por debajo de estos mínimos. Eso ya a vuestro gusto y también siguiendo vuestro análisis, porque en realidad lo que queríamos nosotros es intentar atacar esa zona superior, con lo cual nos daba un poco igual la distancia del stop loss. Por supuesto, la más correcta sería aquí, más ajustadito, y luego nosotros por precaución cerramos más o menos por aquí, por esta zona de aquí, por ese precio psicológico de los $50, pero no solamente por eso, sino porque si os fijáis, si volvemos a temporalidad de 4 horas, en esta zona de aquí teníamos unos buenos gaps y aparte un order block estructural en temporalidades más altas, que como veis, si bajamos de nuevo a 15 minutos ya tocaba más o menos por aquí. Así que cobramos porque ya llevábamos una operación de ratio casi de 5 y el porcentaje de subida en spot era más de un 2,5, que claro, en este caso con un apalancamiento por 4 nos llevábamos un más que suficiente 11% de operación. Como siempre os digo, mejor pájaro en mano que ciento volando, sobre todo en activos tan volátiles como lo son en general las criptomonedas y sobre todo las altcoins. Si estáis operando en monedas más grandes como pueden ser Bitcoin, Ethereum, que tienen una mayor capitalización de mercado, bueno, podéis dejar operaciones más a largo plazo, más conservadoras, pero al final yo personalmente las altcoins prefiero operarlas, entrar y salir de forma rápida en el propio día, y luego si quiero hacer un portafolio a largo plazo, que obviamente también lo tengo, las compro mejor en spot, ya que al tener tanta volatilidad, por mucho que operéis con apalancamientos muy bajos, por 2, por 3, por 4, el mundo cripto, que ya sabéis, puede incluso bajar un 30% en un solo día y claro, te pillaría igualmente el stop loss. Así que con las altcoins mucho cuidado, cobramos, tomamos beneficio y ya buscaremos otro setup. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si ha sido así, dejadnos por supuesto un buen like que nos ayuda mucho y no os olvidéis de suscribiros al canal, marcar la campanita para que os avise cuando subimos vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, detrás de esta máscara.